Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 1. Estaremos viendo los versículos 9 al 11 que empezamos a ver la semana pasada. Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. La semana pasada vimos este mismo texto y estuvimos hablando de la ascensión de Cristo. Hoy veremos este texto y estaremos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 1, de 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La semana pasada estuve predicando acerca de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y de cómo este hecho real, este hecho que para Lucas era ciertísimo, ¿verdad? Y así se lo escribe a Teófilo. Este hecho señala el final exitoso del ministerio de nuestro Señor Jesús acá en la tierra, simboliza también la exaltación de Cristo por su Padre, marca el inicio de su nuevo ministerio como sumo sacerdote y finalmente también dijimos que establecía el patrón de cómo iba a ser su regreso. De la misma manera en que estaba ascendiendo visiblemente y en ese cuerpo, de esa misma manera iba a volver a la tierra. Es fundamental entonces que vayamos teniendo claro que cuando Él venga otra vez, regresará de la misma manera en que se fue. ¿Cómo es eso? De forma literal. No estamos hablando de algo espiritual aquí, no estamos hablando, como dijimos, de un tema de que lo vieron, ¿verdad? Ascender y que eso se refería a una exaltación espiritual, ¿verdad? Sino que fue un hecho real. Él estaba hablando con ellos momentos antes, estuvieron preguntándoles si iba a restaurar el reino a Israel en ese tiempo, y Jesús, ¿verdad?, los ubica y les dice: mira, a ustedes no les toca estar sabiendo esos temas, ni preguntando por eso. Ustedes van a recibir poder y me van a ser testigos en todas estas regiones que les voy a decir. Entonces es un regreso literal, un regreso corporal. Cristo estaba resucitado, recuerdan, ¿verdad? Cristo había resucitado, resucitó en cuerpo. No era una manifestación espiritual, no, era un cuerpo físico. Él podía comer con ese cuerpo. Él mismo le dijo a Tomás, ¿verdad?, que metiera sus dedos en las llagas para que viera que era Él. Un cuerpo literal y también de una forma visible. Entonces va a regresar literalmente, de forma corporal y visiblemente en las nubes. Recordemos también que en el prólogo de su obra de 2 volúmenes, Lucas deja claro que él está escribiendo un relato ordenado a Teófilo de las cosas que han sido ciertísimas, las cosas que realmente sucedieron. Él envía a Teófilo este relato histórico para que conozca bien la verdad de las cosas acerca de las cuales él había sido enseñado. En otras palabras, Lucas le proporcionó a Teófilo un fundamento histórico para su fe cristiana. Este es un muy breve repaso. Lucas pretendía que su evangelio y el libro de los Hechos presentaran con precisión las cosas que realmente sucedieron, y estas cosas habían sido atestiguadas. Estas cosas habían sido vistas por testigos. ¿Okay? Eso también es muy importante. Entonces el objetivo de Lucas en este pasaje es escribir un relato preciso de lo que sucedió en la última aparición de Jesús a los apóstoles después de la resurrección. También mencioné que lamentablemente existe y se ha infiltrado en la iglesia una herejía disfrazada de posición escatológica conocida como el hiperpreterismo, ¿verdad? Lo mencionamos, en la que sus promotores afirman que la iglesia cristiana se equivocó, históricamente ha estado equivocada, y que esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es algo erróneo, ¿verdad? Ellos sostienen que toda la profecía del Nuevo Testamento se cumplió en el primer siglo y que la segunda venida del Señor, la resurrección general y el juicio final, entre otras cosas, son acontecimientos del pasado. Entonces, hecho ese breve análisis, vamos a analizar el pasaje de hoy
Vamos a verlo versículo por versículo. Vamos a estar hablando de la certeza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver evidencias de esa venida. Vamos a hablar de la forma de su venida. Y finalmente vamos a estar hablando también del tiempo de su venida y la respuesta del cristiano ante esa venida de nuestro Señor Jesucristo, para tener unas breves aplicaciones. Aparte de Lucas, esto es un dato interesante, ninguno de los evangelios incluye un relato explícito de la ascensión de Jesús. Lucas es el único, lo incluye tanto en el evangelio como lo menciona también en el libro de los Hechos. Juan 6:62 sí hace una referencia a la ascensión, pero no habla explícitamente del momento en que se da la ascensión. Dice Juan 6:62, pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, dijo Jesús, ¿verdad? Y en Juan 20:16 al 17, él dijo, Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces vean que en este pasaje el Señor le dice a María Magdalena, ¿verdad? Cuando ella va al sepulcro, que este no me toques no es como la gente lo ha interpretado, ¿verdad? Que María no lo podía tocar porque no había subido. La traducción correcta es la que hace la Biblia de las Américas, es no me sujetes. María, donde ve a Jesús, lo abraza, ¿verdad? Se aferra a él. Entonces prácticamente lo que Jesús le dice, no, suélteme, ¿verdad? Porque no he subido a mi Padre, vaya, avísele a la gente que yo he resucitado. Eso es lo que está pasando, porque se han inventado un montón de teorías de que María no podía tocarlo y que si le hubiera tocado, entonces no podía ascender. No, nada de eso es cierto. Búsquenlo en la Biblia de las Américas y van a ver que la traducción es no me sujetes. Eso se debe a una traducción errónea del latín. Dice, no me toques, pues aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Es el mensaje que el Señor Jesús manda a decir con María Magdalena, que Él va a subir al Padre. Algunos me van a decir que el final de Marcos sí toca ese tema, pero el hermano Arles les estará hablando de eso cuando le toque llegar a esa parte del Evangelio según San Marcos. Entonces por eso digo que ninguno de los evangelios toca específicamente el tema de la ascensión. En el versículo 10 se nos dice, y estando con los ojos puestos en el cielo. La próxima parte de la historia empieza cuando la ascensión aún está ocurriendo. Están ellos con los ojos. ¿Quiénes son ellos? Los discípulos que han estado hablando con el Señor Jesús, aún están viendo al cielo, están atónitos de ver lo que está sucediendo, Jesús ascendiendo. Ellos siguen con la mirada a Jesús, ¿verdad? Antes de ser ocultado por la nube. Y dice, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. En Lucas 24:4, al relatar la resurrección, se nos dice que dos varones con vestiduras resplandecientes aparecieron ante las mujeres que habían venido el domingo para ungir el cuerpo de Jesús. Vea que lo que nos dice aquí en Hechos es que hay dos varones con vestiduras blancas que van a estar ahí en ese momento en que Jesús estaba ascendiendo, pero no nos da referencia que son ángeles. Aquí les quiero explicar por qué la gente asume que son ángeles que están ahí. Lucas en el Evangelio dice que dos varones con vestiduras resplandecientes aparecen a las mujeres en el momento en que ellas van al sepulcro. En Mateo y en Juan se identifica a esos varones con ángeles. O sea, entonces uno lee los textos en Mateo 28:2 y en Juan 20:12, nos va a decir que los que estaban ahí eran dos ángeles. Por eso es que la gente también asume que en Hechos se está refiriendo a dos ángeles, al hablar de dos varones con vestiduras blancas. El número mínimo de personas requerido para testificar según la ley judía era de 2 personas. Para que usted pudiera tener un testimonio fiable, para que usted pudiera decir eso de verdaderamente ocurrió y probarlo con prueba testimonial, eso se requerían 2 testigos. Esto lo vemos en Deuteronomio, capítulo 19, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, para que alguien pudiera decir que algo realmente había ocurrido,
tenía que ser en boca de al menos 2 testigos, que se asemeja mucho al tema de la disciplina en la iglesia, ¿verdad? Recordemos qué pasa cuando yo voy y quiero hablar con mi hermano que pecó, con el ánimo de ganar a mi hermano, estando él y yo solos. ¿Qué dice la Biblia? Yo tengo que plantearle a mi hermano lo que él hizo. Si mi hermano se arrepiente, gané a mi hermano. Si no se arrepiente, ¿qué hago? Busco a 1 o a 2 para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Entonces, era importante tener al menos 2 testigos. Aquí tenemos a 2 varones con vestiduras blancas atestiguando lo que está ocurriendo delante de ellos. Jesús ascendiendo al cielo. Entonces, esa puede ser, como les digo, la causa por la cual se dice que eran ángeles. En Hechos 1:11, los 2 varones con vestiduras blancas le preguntan a los discípulos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Esa es la pregunta que hacen los varones, lo cual era obvio, ¿verdad? O sea, están viendo al cielo porque están viendo a Jesús, ¿verdad? Subir. Pero la pregunta va más allá. Es decirles, no se queden en eso que están haciendo ahorita. No pongan aquí no termina la historia. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Esa era la tercera vez en los versículos del 9 al 11, donde Lucas nos dice que estos apóstoles miraban hacia el cielo. Y esto es un sentido literal. Aquí no hay nada espiritual. Ellos están viendo con sus ojos. ¿Por qué? Porque los hiperpreteristas dicen que aquí lo que está ocurriendo es que ellos tienen cierta admiración hacia él. Y que ese elevar que está ocurriendo es un elevar espiritual, un elevar en rango, que espiritualizan como hacen los gnósticos, ¿verdad? Todo esto. Pero eso es literal. O sea, ellos están mirando hacia el cielo, están viéndolo con sus ojos. Y entonces estos varones le dicen, ¿por qué estáis mirando al cielo? Esta repetición refuerza el hecho de que estos apóstoles son testigos no solo del Cristo resucitado, sino también del Cristo que asciende, del Cristo ascendido. En el versículo 11c, que por favor síganlo ahí, en Hechos capítulo 1, versículo 11, dice, este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús así va a venir también. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos mensajeros traen la promesa de que el Jesús que han visto ascender a los cielos volverá a la tierra como le habéis visto ir al cielo. No indican cuándo, pero mientras tanto estos apóstoles tienen una obra que cumplir y es ser testigos de la obra del Señor, ser testigos del evangelio del Señor. ¿En dónde? En toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús ya les dio instrucciones y pronto empezarían a llevarlas a cabo, que es lo que vamos a ver cuando veamos el capítulo 2 del libro de los Hechos. Para las personas que nos visitan, estamos predicando expositivamente el libro de los Hechos. Empezamos desde el 1:1, ¿verdad? Vamos, y así lo que el Señor nos tenga para completar el libro de los Hechos. Llevamos esta la 4ª predicación y no hemos terminado el capítulo 1, así que tengan bastante paciencia. Vamos a estar bastante rato estudiando el libro de los Hechos. El tener un Mesías prometido desde el Génesis que vino, vivió, murió, resucitó y ascendió y que está por venir, hace que el cristianismo se convierta en una religión de espera vigilante. Espera vigilante, como lo vimos cuando estudiamos las parábolas de Jesús y lo vamos a estar repitiendo ahorita en breves momentos. Su primera venida fue para salvar a su pueblo, ¿verdad? Esto lo vemos en Mateo 1, 20, 21. ¿Qué dice? Aquí hablando de José, ¿verdad? José, el esposo de María, dice, y pensando él en esto, o sea, José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le dice el ángel a José. Y vea lo que le anuncia. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús se llama Jesús porque eso es lo que significa su nombre. El Salvador, él va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Okay?
Su segunda venida será para salvar a quienes, a los que esperan. Precisamente esa venida, dice Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ven qué interesante lo que nos dice el libro de Hebreos. Entonces vean lo fundamental que es esperar esa venida. No es un simple desacuerdito, ¿verdad? El decir que la venida no es literal, que no va a venir, que ya vino en el 70, ¿verdad? Después de Cristo. El cristiano espera la venida de Cristo. Y espera una venida literal, corporal y visible. Entender correctamente la doctrina de la segunda venida de Cristo es de suma importancia, lo cual se ve en el énfasis que le da la palabra de Dios. Alguien ha estimado que una quinta parte del Nuevo Testamento trata directamente con la venida de nuestro Señor. 4 parábolas de Jesús la enseñan. Y una ilustración de esto puede verse en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, como lo vamos a ver más adelante. Ahora van a ver cuántas veces menciona Pablo en primera Tesalonicenses esa segunda venida. No podemos leer el Nuevo Testamento sin sentir la importancia vital que esta doctrina ocupa en el pensamiento de la iglesia y la iglesia desde sus orígenes. Entonces veamos un poco acerca de la certeza de la venida de Cristo. La certeza de la venida de Cristo. Lamentablemente algunos dudan de esa venida. Algunos que se llaman cristianos dudan de esa venida. En el Nuevo Testamento se enseña claramente que Cristo vendrá otra vez. Esto siempre ha representado una gran esperanza para todos los cristianos, aunque lamentablemente, como les digo, algunos no creen que Él vendrá otra vez a la tierra. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4, si gustan lo pueden ir buscando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 4. No pierdan el pasaje de Hechos, ¿verdad? Hechos 1 lo vamos a estar viendo. Dice segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Ven cómo los llama la palabra del Señor? Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿A dónde está? ¿No era que venía? Eso es lo que está diciendo Pedro que la gente va a decir en el futuro. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí no hemos visto nada, nada ha pasado. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Se acuerdan cuando vimos la parábola de las 10 vírgenes? Si no la recuerda, búsquela, ahí está en nuestro canal de YouTube. Por cierto, siempre les hago el llamado, suscríbanse, mándenselo a amigos. Entre más gente vea nuestros videos, ¿verdad? Vamos a aparecer más fácil en las búsquedas. No para que seamos famosos, no, lo que necesitamos es que la gente venga a escuchar el Evangelio. Hagan lo mismo con Facebook y con Instagram. Pero ahí está la parábola de las 10 vírgenes. Cuando vimos esa parábola, recordemos que las 10 vírgenes, tanto las prudentes como las insensatas, ¿qué pasó? Cabecearon y se durmieron. ¿Por qué? Porque tardaba el esposo en llegar. Tardaba en llegar. Y eso es lo que nos dice el versículo 5 del capítulo 25 de Mateo. Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Finalizando con un llamado en el versículo 13, que él decía, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya el Señor con esa parábola empezaba a dar una pista de que la gente aparentemente, a nuestro entender como humanos, íbamos a sentir que la venida del Señor estaba tardando. Pero ¿qué fue lo que diferenció a las prudentes de las insensatas? Todas cabecearon y durmieron. Y vimos que dormir no era nada malo, era lo cotidiano, la gente se cansa y se duerme. Pero ellas estaban preparadas. Las vírgenes prudentes estaban preparadas. Fue lo mismo de la parábola de los talentos, ¿se acuerdan? Era la misma enseñanza. En el versículo 19 de Mateo 25 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas
con ellos. En las dos parábolas se nos daba a entender de que el Señor iba a tardar, de que la gente iba a tenerlo como una tardanza. Tardó el esposo y tardó el Señor que repartió los talentos en la parábola de los talentos. Hay otros que tratan de explicarlo de distintas formas. Algunos creen, como el Evangelio de Cristo alcanza a mucha gente, que ese es el cumplimiento de la venida del Señor, que así es como el Señor viene, ¿verdad? Que el Evangelio está alcanzando a muchas personas. La única venida de Cristo que ellos ven es cuando Él llega supuestamente al corazón de las personas. Que por cierto, ¿verdad? No es bíblico eso de que Cristo llega al corazón de las personas. Esa no es una doctrina bíblica. Es una mala interpretación de Apocalipsis 3:20. Cuando el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, no está hablando de la puerta del corazón. Él está hablando a una iglesia. O sea, es Cristo diciéndole a una iglesia que le abra porque lo han dejado fuera de la iglesia, a Cristo. Y esa era la reprensión. Pero Cristo no entra en el corazón de las personas. Entonces, pero eso lo veremos en otra ocasión. Otros dicen que Cristo regresó en espíritu, ¿verdad? En el día de Pentecostés. Entonces, que ese fue el regreso de Cristo. Eso lo vamos a ahondar más en eso cuando veamos Hechos 2. También están los hiperpreteristas, como les decía, ¿verdad? De esta herejía que está proliferando en algunas iglesias, lamentablemente en iglesias buenas, ¿verdad? Se está metiendo esta gangrena, como dice la misma palabra del Señor. Los hiperpreteristas dicen que todas las profecías bíblicas se terminaron de cumplir en el primer siglo y esto es básicamente en el año 70 después de Cristo. Entonces, cuando Jerusalén es destruida junto con el templo, ellos dicen que Cristo vino ahí, o sea, que es una venida en juicio a Jerusalén. Entonces, no se da en forma literal, sino que la presencia de Cristo se hizo manifiesta en la destrucción de Jerusalén. Como les digo, es una venida en juicio. Pero entonces veamos si en la palabra de Dios hay evidencia de una venida, así como dije, literal, visible, y Él va a venir como se le vio ir, ¿verdad? Se le vio ir de la tierra hacia el cielo, hacia las nubes, así vendrá a la tierra. Dice Hebreos 10, 35 al 37. Si pueden ir apuntando estas citas, mucho mejor todavía. Hebreos 10, 35 al 37 dice, no perdáis pues vuestra confianza. Vean qué importante es esto. ¿Qué mina? ¿Qué es lo que destruye? El tratar la venida del Señor como algo no literal, como algo que sea espiritualizado, como algo que ya ocurrió, le quita la esperanza al creyente. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Así se expresa la palabra del Señor con respecto a la venida. Repito nuevamente, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vea qué versículo más hermoso. Jesús mismo le respondió al sumo sacerdote cuando le ordenó que en el nombre de Dios le dijera si él era el Cristo. ¿Qué le dijo Jesús? Mateo 26, 64, tú lo has dicho. Eso le responde Jesús al sumo sacerdote, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Usted lo dijo, yo soy ese Hijo de Dios. Y le digo algo más, van a verme sentado a la diestra del Padre y viniendo también en las nubes, es lo que está diciendo el Señor Jesús. Eso le responde al sumo sacerdote. En Juan 14:3, él aseguró lo siguiente, y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Ven que es lo que dice Jesucristo? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es Jesús prometiéndoles, yo me voy a ir. Después les empieza a hablar de que les conviene que Él se vaya. ¿Por qué? Porque Él va a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Pero Él dice, yo me voy a ir, pero vendré. Vendré nuevamente y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Apocalipsis 22:12.
Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el último mensaje de la Biblia es en Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Eso es lo que ha confesado la iglesia por años. Jesús dijo que vendría y la iglesia dice, amén. Sí, ven Señor Jesús. Negar lo que Cristo prometió es una herejía. Y no se puede poner en términos más suaves que eso. La misma Biblia condena a personas que estaban diciendo que ya la resurrección había ocurrido, como Himeneo y Fileto, y Pablo lo que dice es, ellos se apartaron de la verdad. Y lo que están haciendo es propagar un argumento que es como una gangrena en la iglesia. Y lo que va a provocar es el desánimo en muchos. ¿Qué otra prueba tenemos? Aparte de todo lo que acabamos de ver contundente del mismo Jesús diciendo que Él va a venir. Tenemos el testimonio de los dos varones. Los dos varones que vimos en el libro de los Hechos. Hechos 1:11. Como lo vimos en nuestro pasaje de estudio, cuando los discípulos vieron a Jesucristo subir al cielo, repentinamente sus mentes fueron traídas del asombro a la realidad. O sea, los ángeles o los varones con vestiduras blancas los sacan. Dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están viendo al cielo? Era son como unas palmaditas para que ya salgan de ese asombro. Les dice, ¿por qué estáis mirando al cielo? Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tenemos también el testimonio de los apóstoles con respecto a la segunda venida. ¿Qué dice Pedro? Pedro es muy enfático en cuanto al regreso del Señor, pues refuta a los que lo niegan. Yo los invito a que en sus casas puedan leer 2 de Pedro 3, del 1 al 14. Pero vean lo que dice el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Lo mismo que decía el Señor Jesucristo, la enseñanza que había aprendido de su maestro. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. También pueden leer 1 Pedro 1, versículos 3 al 13, capítulo 4 y el capítulo 13 también. El 4 del versículo 12 al 13 y el capítulo 5. El apóstol Juan también se refirió a la venida del Señor Jesucristo en Apocalipsis 1:7, que dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. También exhorta a los cristianos diciendo en 1 Juan 2:28, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Vean que es contundente. Vean que es contundente y ha sido el entendimiento histórico de la iglesia que esto es lo que está predicado en la palabra del Señor. El Señor Jesús viene. Leo nuevamente el versículo 1 Juan 2:28, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Este es un mensaje a todos los cristianos que estamos leyendo hoy en día la palabra del Señor. No era un mensaje para un grupito de gente antes del año 70. Este es el mensaje de esperanza para el cristiano que está aguardando la venida del Señor. ¿Entiende por qué si usted cae en esa mentira, cae en desesperanza? Si usted empieza a creer que eso ocurrió en el 70, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Para qué estamos leyendo un libro que ya no tiene sentido? Vean lo que es la misma mentira de Satanás. Desde el Génesis es la misma mentira, con que Dios les ha dicho. Con que Dios les ha dicho, dijo la serpiente a Eva, con que Dios les ha dicho que si comen del fruto de este árbol van a morir, que si tocan, no me acuerdo, algo así. No, Dios lo que no quiere es que ustedes sean iguales a Él, le dice la serpiente. Es lo mismo que está diciendo esta herejía hoy en día. Con que la Biblia, ustedes creen que dice que el Señor Jesús viene, no, eso no es así.
¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto a la venida del Señor Jesús? Pablo, más que los demás apóstoles, enseñó y se regocijó con la promesa del regreso del Señor Jesús. La aparición gloriosa del Señor Jesucristo fue la bendita esperanza que él hace mención. Solo quiero citar un ejemplo de mucha relevancia, y es el de la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. Pablo termina cada capítulo de Primera Tesalonicenses con una referencia a la venida del Señor. Léanlo en la casa para que vean. Primera Tesalonicenses es pequeñito. Cada capítulo de Primera Tesalonicenses termina con una referencia al regreso del Señor. ¿Qué dice el capítulo 1, versículos 9 y 10? Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo. Eso es lo que hace un creyente, esperar al Hijo. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 19? Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Qué dice el capítulo 3, versículos 12 y 13? Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. ¿Qué dice el capítulo 4, versículos 15 al 18? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La venida del Señor Jesucristo tiene que ser un aliento entre los creyentes. El anhelar la venida del Señor Jesucristo es un aliento, es un ánimo en la iglesia. Quítele la venida del Señor Jesucristo a la iglesia y va a tener gente desanimada. Gente que no va a procurar vivir en santidad, gente que no va a vivir preparada como las 5 vírgenes prudentes que aguardaban el regreso del marido, el regreso del esposo. Va a tener gente como el que le dieron un solo talento, que lo va a acabar ahí en la tierra y esconderlo. No esperaba el regreso del amo. ¿Qué dice el capítulo 5, versículo 23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos los capítulos de Primera Tesalonicenses terminan haciendo una referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo habló tanto del tema de los tesalonicenses en esta carta que tuvo que ponérselas en perspectiva. ¿Por qué? Porque ya todos creían que era ya, que era verdad, que estaban viviendo las vidas de tal forma que ya iba a regresar. Y por eso Pablo escribe en la segunda carta a los tesalonicenses para aclarar este punto de vista que se había incrementado. ¿Por qué? Porque es que nosotros no sabemos el día y la hora. Tenemos que vivir las vidas de tal forma que sepamos que en cualquier momento viene nuestro Señor. Y mi afán es que no me tenga que alejar de Él avergonzado. ¿Cuál es otro testimonio que tenemos acerca de la venida del Señor? La cena del Señor. Lo que celebramos domingo a domingo. La cena del Señor es un memorial de lo sucedido en el Calvario. ¿Qué pasó en el Calvario? ¿Qué pasó en el Calvario? Los pecadores que estábamos condenados por nuestro pecado, que no teníamos nada que ofrecer al Señor para ser justificados. No hay nada que nosotros podamos presentar delante de Dios para decir, Señor, yo merezco ir al cielo. Realmente yo creo que he sido lo suficientemente justo. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Qué es lo único que yo puedo presentar o que puede ser presentado por mí delante de Dios para mi salvación? El sacrificio de Cristo. Lo que Cristo hizo en el Calvario. La vida que Cristo vivió en la tierra.
Cristo vivió una vida pura, sin mancha, en apego total a la ley, algo que ninguno de los que estamos aquí podemos hacer. La vida que Él vivió, la muerte que Él murió, es lo único que puede ser presentado delante de Dios, y el pago que Dios le dio es el pago que debía haber recibido yo. Toda la ira de Dios cayó sobre Él en el Calvario, y eso es lo que recordamos en la cena del Señor. Por eso tenemos el pan, que simboliza su cuerpo, tenemos el vino, que simboliza su sangre. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Por qué hacemos eso? ¿Qué es lo que nos dice su palabra? Tenemos que estar yendo a este memorial, a este bendito, esta muestra del Evangelio, esta muestra visible del Evangelio, hacer lo que dice hasta que Él venga. Hacer estas cosas hasta que Él venga. Ese es el mandato. Pablo le dijo a los corintios: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El Señor le dejó a su iglesia la cena del Señor para que constantemente estuviéramos recordando el sacrificio de Cristo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que Él regrese. Eso es lo que la iglesia va a estar haciendo. Recordando el sacrificio de Cristo, agradeciendo ese sacrificio, sabiendo que de no haber sido por ese sacrificio, ninguno de los que estamos aquí podríamos ser salvos. Y lo vamos a hacer hasta que Él venga. Si la venida del Señor no fuera importante, ¿por qué Él la pone como un parámetro? ¿Por qué Él la pone a decir, usted tiene que hacer esto hasta que Jesús regrese? Cada día del Señor, cuando meditamos en el Calvario y en el amor de Dios mostrado en el sacrificio de Cristo, debemos también meditar en la esperanza de que Cristo vendrá otra vez. Cada domingo los santos de Dios debemos regocijarnos de que estamos una semana más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la forma de la venida de Cristo. ¿Cómo va a venir el Señor Jesucristo? ¿Cómo va a volver? Él va a venir de una forma visible, eso ya lo dijimos. Los ángeles dijeron a los apóstoles en Hechos 1:1, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los apóstoles estaban en el monte de los olivos hablando con Jesús, y cuando Él levantó las manos para bendecirlos, sus pies empezaron a despegarse del suelo e inició el ascenso al cielo. Cuando estaba elevándose, una nube brillante le recibió, ocultándole de la vista de ellos. Cuando los apóstoles lo vieron ascender, trataron de continuar mirando lo más que pudieron mientras era visible, hasta que le perdieron de vista. Pues la Escritura dice que de esa misma forma vendrá. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? Ya lo habíamos visto. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. No tendremos necesidad de adivinar la forma de su venida, porque él dijo que sería como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Los que viven en la tierra lo verán. Jesús partió al cielo en una nube y también volverá así a la tierra. ¿Cómo también vendrá? Dice que vendrá con los ángeles, vendrá en gloria con los ángeles. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando Cristo venga otra vez, será la marcha triunfal de un rey conquistador. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Segunda de Tesalonicenses 1:5-10, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Yo creo que todavía tenemos muy fresquitas las parábolas que hablamos con respecto a eso. ¿Se acuerdan la parábola del trigo y la cizaña?
¿Se acuerdan la parábola de la red barredera? ¿Verdad? Espero que sí se acuerden. Que no sea como decía el hermano Alex en algún momento bravo, él decía serie terminada, serie olvidada. Y eso no puede ser. O sea, las series que predicamos acá es para que las estemos viendo, ¿verdad? Que las tengamos en nuestra mente, pero también que pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Pero tanto la parábola del trigo y la cizaña como la de la red barredera nos decían algo que ocurría al final. En la del trigo y la cizaña, ¿qué decía? El campo era el mundo. ¿Se acuerdan? El campo era el mundo, y en el mundo estaban sembrados los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Cuando los labradores trataron de decirle al dueño del campo que si arrancaban la cizaña que había sido sembrada, ¿qué le dijo él? No, no les toca a ustedes. No, eso va a ocurrir al final. Y al final, ¿quiénes eran los que hacían ese arrancar de la cizaña? Los ángeles del Señor. Eran los que iban a separar los unos de los otros, y ahí iba a venir el juicio. Eso ocurría en el final del siglo. Ocurría en la venida de nuestro Señor. Igual con la red barredera, con esa red que iba cercando y cercando, ¿verdad? Y trayendo todo a la orilla. Llegaban los ángeles al final de la parábola y hacían la separación. De aquel sapros, ¿se acuerdan? De lo que era podrido, lo separaban de los peces que sí eran comestibles. Y eso lo hacían los ángeles. Eso ocurriría en el fin del siglo, como dicen las parábolas. Serían los ángeles. Nada más les recuerdo ahí lo que decía Mateo 13, 42. El castigo del inicuo es ser echado en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya vamos terminando. ¿Cuál será el tiempo de su venida? ¿Cuándo va a ocurrir? Esto es muy sencillo. No sabemos. No sabemos. Desde el día que Cristo ascendió al Padre, los hombres han especulado sobre el tiempo o la fecha de su regreso. Los cristianos de Tesalónica estaban tan seguros de que Él vendría mientras ellos estuvieran vivos, que algunos ya no estaban trabajando. Entonces, ¿para qué trabajar? Si ya Jesús viene, entonces mejor no nos freguemos mucho. No estaban trabajando. Guillermo Miller, que es uno de los fundadores del movimiento adventista, había dicho que la venida iba a ser en 1843. Carlos Russell, fundador también de los Testigos de Jehová, él decía que sería en 1914. Y así como ellos, muchos han puesto una fecha para el regreso del Señor. La Biblia es muy clara en cuanto a la certeza de su regreso. Jesús viene. Su regreso es inminente. Va a venir. Pero una cosa que no se revela es cuándo sucederá esto. El Señor terminó con el problema de fijar fechas diciéndole en Marcos 13:32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Nuestro hermano Arles estará también ampliando sobre eso. Ahí estoy dejando varias expectativas para que estén bien atentos a todo lo que estará predicando nuestro hermano Arles con esos capítulos que están ya tan cerca. Recordemos lo que nuestro Señor le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron si restauraría el reino de Israel en ese tiempo. Primero, recordemos que los discípulos seguían con el error de que el reino iba a ser restaurado a Israel. Y el Señor Jesús claramente no les había dicho que era algo más grande que eso. Era algo más grande. Y vean que en la predicación que la iglesia tiene que ir a dar, está abarcando a más pueblos que Israel. ¿Qué les dijo el Señor en Hechos 1:7? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No nos tenemos que estar metiendo en terrenos donde Jesús no dijo que teníamos que estarnos metiendo. Todo lo que el hombre necesita saber es cómo estar preparado para el regreso del Señor. Y entonces, ¿cómo responde el cristiano ante la venida del Señor? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta como creyentes ante esta verdad? Ante esta doctrina bíblica que deberíamos tener más presente día con día. ¿Qué tenemos que hacer? Primeramente, una mayor separación del mundo. Separarnos de este mundo. Pablo afirma lo siguiente en Tito 2, del 12 al 13. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Vean que es este siglo en el que estamos viviendo. Vivamos en este siglo sobria,
justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Ven? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así se mantiene el cristiano. Dice, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pedro hace la misma aplicación en 2 Pedro 3:11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esto va a ser destruido. ¿Cómo no vamos a andar nosotros en santa y piadosa manera de vivir? Esta es la respuesta lógica a la doctrina de la segunda venida. Si la tierra y las obras que hay en ella van a arder, es obvio que el hombre no puede apegarse tanto a lo que Dios destinó a que algún día va a dejar de existir. Sin embargo, hay creyentes que están aferrados a este mundo. Tienen la mira puesta en este mundo. Y el Señor nos llama a que nos guiemos por fe, no por vista. No viendo las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son pasajeras. ¿Qué más va a pasar en el cristiano? Va a haber crecimiento en santidad. No solo se separa del mundo, sino va a crecer también en santidad personal. Pedro lo dice así en 2 Pedro 3:14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Juan razona de la misma manera en 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Ven qué belleza? Y como una aplicación práctica de esta fe, dice en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Un creyente con la espera, con una esperanza correcta en la segunda venida del Señor, va a purificarse a sí mismo. ¿Qué hace también el creyente que espera en la venida del Señor? Física, visible, corpórea. Va a ser un creyente que está vigilante, un creyente que está velando. En muchas ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento se exhorta a la iglesia a velar debido a la venida del Señor Jesús. Mateo 24:42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 25:13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Marcos 13:37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Velad. Pedro insiste en que el cristiano debería estar siempre velando. 2 Pedro 3:12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. El cristiano que vela evidencia que tiene fe, creyendo que su Señor viene, por tanto vigila y espera. Un creyente que está con su fe firme de que el Señor viene, no se la juega. Está velando. En cualquier momento viene mi Señor. Y un creyente que está en espera de la venida del Señor trabaja, no está de vago. Es como el de los talentos. Va a poner eso que le dio su amo a trabajar, a producir más. No va a decir, mi Señor está tardando. Voy a jugármela, voy a enterrar el talento un rato. Recuerden que ese talento era una gran suma de dinero. Este creyente que el Señor le ha dado esa gran suma, no solo de dinero, le ha dado un montón de capacidades, le ha dado un montón de dones, va a ponerlos a trabajar para su Señor. Pablo, exhortando a Timoteo a predicar fielmente la palabra siempre, intenta persuadirlo primero que nada, hablándole de la venida de Cristo, diciendo, esto en 2 Timoteo 4, 1-2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo, el Señor viene. Así que predique la palabra a tiempo, afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cómo podemos aplicar esto que hemos hablado el día de hoy? Hemos tratado de hacer un examen cuidadoso del texto de Hechos 1, 9-11, el cual nos ha dejado claro
que la interpretación tradicional de este pasaje bíblico es la interpretación correcta. La ascensión de Jesús fue un acontecimiento totalmente visible, presenciado por los apóstoles. Si usted no cree en la ascensión, va a fallar en entender la venida del Señor. Esto es fundamental que lo entendamos. La ascensión fue un hecho ciertísimo, como lo dice Lucas en el libro de los Hechos y en el Evangelio según San Lucas. Los hechos que él le narra a Teófilo son hechos que han sido tenidos por ciertísimos delante de ellos. La ascensión de Jesús fue un acontecimiento totalmente visible, presenciado por los apóstoles. Ellos vieron con sus propios ojos a Jesús siendo llevado arriba. Según los dos varones con vestiduras blancas, Jesús volverá a la tierra de la misma manera que los apóstoles lo vieron partir. La forma de su segunda venida a la tierra será definitivamente visible y corporal. En su segunda venida, todos los que han muerto en Cristo resucitarán. Dios le dará vida a los cuerpos mortales. Desde tiempos antiguos han estado los que dudan de esta gran esperanza. Y fue en ese contexto que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15, 33 a 35, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Léanlo para que vean. Él está hablando en ese contexto y ahí es cuando le dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? No se presten, mis hermanos, para ese tipo de pláticas con gente que anda tratando de desechar, de bajarle el mérito a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo o a la ascensión. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso claramente en ese mismo capítulo se nos dice en 1 Corintios 15, 51 a 58, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida de la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Los cristianos de todos los tiempos han esperado la venida de Jesús mientras han vivido. Así es como debe ser entre nosotros hoy en día, estar siempre preparados para esa venida. La segunda venida de Cristo es una poderosa promesa que nos llena de esperanza y expectación. Quítele eso a la iglesia y le quita a usted toda la esperanza y la expectación. Por eso Satanás es tan hábil y está tratando de golpear una doctrina tan importante para la iglesia. Es un recordatorio constante de la fidelidad de Dios y su amor inmutable hacia nosotros que nos impulsa a vivir cada día en dependencia de Dios, cultivando una relación cercana con Él y perseverando en la fe. Nos insta a ser vigilantes y estar preparados para su regreso, compartiendo las buenas nuevas con aquellos que aún no han escuchado el Evangelio y nos pide que sigamos sirviendo en la iglesia. Yo les pido, mis hermanos, meditemos en lo que ha sido predicado del día de hoy. Siga esperando esa venida del Señor, vigile, no sabemos cuándo es, pero de que viene, viene. Por eso el Señor lo compara con los días de Noé. Noé predicaba que vendría el diluvio y muchos se rieron de eso. Hasta que el Señor cerró la puerta, cerró la ventana, cerró todo acceso al arca. Oremos. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque hemos leído muchos pasajes de tu palabra. Señor, tu palabra es clara. Jesucristo viene. No sabemos cuándo, pero sí sabemos cómo. Ayúdanos a caminar en santidad, a ser vigilantes, a poder, Señor, tener esta esperanza viva, sabiendo, Señor, en quién hemos creído. Padre, aunque vivamos en un mundo que estas cosas las ven como una fábula, que la ven como algo imposible de que ocurra, permítenos tener nuestra mirada puesta en tu palabra y no escuchando doctrinas de demonios. Padre, que no prestemos oído a falsas doctrinas, a estas herejías,
sino que, Padre, nos mantengamos firmes en tu palabra, pues ella es la que es luz y es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Te damos honra y gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.